Hola, soy Luis Gabriel y hoy voy a hablar sobre la actividad de funciones de transferencia en MATLAB. Y bueno, para este caso se nos plantearon a partir de dos ecuaciones. La primera es la siguiente, en donde se construyó la función de transferencia sustituyendo los parámetros siguientes para un paciente normal, con un RC igual a 1 centímetro de agua y un RP de 0.5 centímetros de agua también, un CL de 0.2 litros por centímetro de H2O, un CW igual a 0.2 litros por centímetro y un CS igual a 0.005 litros por centímetro. Esto representa directamente la función de transferencia del sistema respiratorio, que es la relación entre la entrada de la presión de la vía aérea y la salida, que es el flujo de aire. Para la segunda ecuación, esta proviene principalmente de aplicar las leyes de Kirchhoff y de Ohm a la red eléctrica equivalente del sistema respiratorio. A la izquierda se pueden ver dos términos dependientes de la presión de la vía aérea, es decir, el PAO y sus derivadas, mientras que a la derecha aparecen los términos dependientes del flujo Q y sus derivadas. Esta ecuación describe cómo se relaciona la presión aplicada en la boca o en la tráquea con el flujo de aire en el sistema respiratorio, tomando en cuenta las resistencias y las capacitancias implicadas. Y bueno, aquí a continuación tenemos la simulación que se puede ver en Simulink. Esta implementa la función que vimos de la primera ecuación que modela la mecánica respiratoria. La entrada sería, en este caso, el ventilador, que es un generador de señal de onda senoidal que simula la presión ejercida por un ventilador mecánico en la vía aérea. El bloque de transferencia, que es el Respiratory Mechanics, que contiene la función de transferencia, es decir, la primera ecuación, y esta convierte la entrada de presión en el flujo Q. Y por último, el integrador, que es el que se puede ver como 1 sobre S, toma el flujo Q y lo integra para obtener el volumen pulmonar V. Y bueno, a continuación tenemos los bloques de visualizaciones que se pudieron ver en cada una. En la primera, que tenemos la presión de la vía aérea en función del tiempo. Y en esta representa la señal de entrada generada por el ventilador, es decir, la presión ejercida en la vía aérea. Y se puede observar como una señal oscilatoria senoidal porque en la simulación se usa una onda sinusoidal como entrada. En la segunda tenemos el flujo en función del tiempo. Aquí se muestra el flujo de aire que resulta de la dinámica del sistema descrito por la función de transferencia. Este flujo depende de la interacción entre la presión aplicada y las resistencias o capacitancias del sistema pulmonar, ya que el flujo es la derivada del volumen y su forma también es oscilatoria, pero con diferente amplitud y fase respecto a la anterior. Y por último tenemos el volumen en función del tiempo. Aquí el volumen pulmonar es la integral del flujo Q y la gráfica muestra cómo varía la cantidad de aire en los pulmones durante el tiempo. El volumen tiene un comportamiento más suavizado y, como se puede ver, también con un mayor desfase, como se esperaría fisiológicamente. Y bueno, ¿cómo se puede relacionar esto con la fisiología de la mecánica pulmonar? Bueno, en pocas palabras, la presión representaría el esfuerzo del ventilador o la presión de la vía aérea. Esta fisiológicamente es el estímulo externo que permite el ingreso del aire. El flujo es menor que la presión aplicada en amplitud relativa, lo cual es esperado porque la resistencia y la compliancia pulmonar modulan cuánta presión puede convertirse en un flujo real de aire. Y en un sistema sano, como en los parámetros dados al principio, se puede observar una respuesta fluida y con una base bien definida. Y por último, el volumen, que sería menor en amplitud respecto a la presión porque depende de la compliancia total. Entonces, en conjunto, la presión generada produce un flujo que al integrarse da un volumen razonable para un paciente sano. Hipotéticamente, ¿qué se podría esperar de un paciente no sano? Bueno, aquí con un paciente que muestra unas obvias señales patológicas, aquí
se pueden dar varias situaciones hipotéticas. Si aumenta la resistencia, el flujo Q disminuiría porque cuesta más movilizar aire con la misma presión. También el desfase entre la presión y el flujo aumentaría y el ventilador tendría que ejercer una mayor presión para lograr un poco flujo. Y también el volumen final también disminuiría porque con menos aire logrará entrar y salir. Si la confianza disminuye, es decir, como por ejemplo el pulmón o la fibrosis o algo así, el volumen versus el tiempo sería mucho menor porque el pulmón no se expande adecuadamente y el flujo se vería reducido y más breve, ya que el llenado sería pobre. Y por último, si la confianza aumentaría, el volumen también aumentaría en amplitud, es decir, que entraría mucho aire, pero la salida sería lenta y con un menor flujo debido a un atrapamiento aéreo. Y también cabe mencionar que la curva de volumen mostraría un retardo en vaciarse. Y eso sería todo. Gracias.